Hermanos, vamos a abrir ahora nuestras Biblias en la primera carta de Corintios, leyendo el pasaje de capítulo primero, versículo 1 al 9. Primera carta a los Corintios, versículos 1 al 9. Y dice la palabra de Dios de esta manera, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bien, hermanos, pues leyendo ya nuestro estudio bíblico, como saben, seguimos estudiando este libro que se llama Lo que creemos los cristianos, del autor Gerald Niehaus. Un libro muy completo, muy básico también tenemos que decir, no es muy exhaustivo, está escrito en una forma muy sencilla para que todo creyente que desee acercarse a este texto pueda leerlo y estudiarlo. Y el curso nos está llevando por diversos bloques, diversos temas. Hemos visto, por ejemplo, como primer bloque, lo que es la revelación, y esto con respecto a la Biblia como palabra de Dios, la inspiración, la revelación, etc. Posteriormente vimos lo que era la teología propiamente dicha, como el estudio de Dios y su carácter, sus nombres, sus atributos, todo esto que vimos más o menos en los meses de marzo, si mal no recuerdo, meses de marzo, casi justo cuando empezó la pandemia estábamos viendo este tema, y ahora, bueno, pues lo estamos llevando cada día miércoles. Y de allí vimos a la cristología, de la cristología a la soteriología, y la soteriología tuvo un amplio contenido de estudios. En este camino y en este recorrido por la teología cristiana o por la doctrina cristiana, pues ahora vamos a hablar de otro tema que es también muy amplio y que se deriva de la salvación, de la soteriología. Todo, como ustedes se fijan, va eslabonado. Por eso se llama, de hecho, o le llaman algunos como teología sistemática, porque tiene un sistema, tiene una conexión, una progresión. Y en esta progresión, después de hablar de la salvación, ahora vamos a hablar de lo que es la eclesiología. Y la eclesiología trata acerca del estudio de la iglesia. Y esta es nuestra próxima parada teológica, lo cual resulta sumamente coherente con la salvación, porque ya que hemos hablado de la salvación, ahora el estudio, la teología, trata acerca de la aplicación de la salvación, dónde se aplica la salvación, dónde se desarrolla, dónde crecen aquellos que han sido salvos, pues en la comunidad de la iglesia. Y en este caso, mis amados, vamos a estar hablando un poco más acerca de temas más aterrizados a lo que estamos viviendo nosotros, porque de alguna manera cuando hablamos de la fe, del arrepentimiento, de la adopción, hablamos de la regeneración, de todas estas cosas, de alguna manera esto ya lo hemos vivido o lo vivimos al principio de la vida cristiana, pero después de eso, el proceso de santificación sigue o continúa y se aplica precisamente en la iglesia. Y el tema de la iglesia, que es un tema muy amplio, muy general, amplía muchos temas particulares. Por ejemplo, y no son todos, hermanos, porque, pues como dije hace un momento, el libro no es muy exhaustivo, es básico, pero creo que es muy suficiente. Habla acerca de los oficiales de la iglesia,
quienes son, en este caso, los pastores, los diáconos, los ancianos, aquellos que están en la responsabilidad del gobierno de la iglesia. Con esto hablamos, por supuesto, de la disciplina de la iglesia, un tema que también es muy importante e interesante para la iglesia. Por supuesto, tenemos que hablar del culto. El culto, con todo lo que implica la liturgia, la adoración, los elementos del culto, estos no son puestos como de forma caprichosa. Algunas personas incluso llaman muy mal a este sistema de organización del culto y le llaman programa. No es programa, es un orden litúrgico. ¿Cuáles son sus características? Bien, eso es lo que estaremos viendo. En la iglesia se aplican los sacramentos, por supuesto, que son dos. Adelanto esto para quienes ya lo sepan, esto no es novedad, pero los dos sacramentos que la iglesia reformada enseña y practica es el bautizo y la Santa Cena. Los ministerios, que por supuesto se derivan de los dones del Espíritu Santo, proveyendo a cada miembro de la iglesia para que cada miembro de la iglesia se desarrolle en un ministerio particular, y la relación que tiene la iglesia con el reino, con lo que es, digamos, la segunda venida de Cristo, la esperanza de ese establecimiento total, completo, sublime, concreto de el reino de Dios, entre pues muchos otros temas que estaremos viendo a lo mejor de forma muy breve. Como les dije, no es muy exhaustivo el estudio, pero vale la pena, hermanos, que en lo que estamos estudiando la eclesiología ustedes vayan tomando algunas notas, y si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad que quieran indagar, bueno, pues quizá en algún momento podamos resolver estas dudas. En este caso, mis amados, vamos a ver mucho también en nuestro estudio de la eclesiología un contraste con la teología romana. La teología romana y la teología reformada tienen muchos desencuentros precisamente en este caso de la iglesia. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, la definición de iglesia como tal es muy distinta en la iglesia católica y en la iglesia reformada. Y es tan distinta que incluso la iglesia católica inicia su doctrina o inicia su estudio doctrinal a través de la iglesia, porque los católicos piensan que la iglesia es la que produce la revelación y nos conduce a Dios, y que la iglesia es la dispensadora de todas las gracias sobrenaturales. Algo así como que, bueno, pues la iglesia tiene la prioridad incluso sobre la Biblia. Y esto va a ser muy interesante. La iglesia tiene prioridad sobre la Biblia. Por eso no es extraño que para los católicos, por ejemplo, las doctrinas las determine no siempre la Biblia, sino más bien la jerarquía católica, que en este caso pues es el Papa, los concilios vaticanos, etcétera. Pero la teología reformada va en un polo opuesto. En la teología reformada, la iglesia se ve más como el producto de la obra redentora de Cristo y de las bendiciones de salvación merecida por él. En la teología reformada, la iglesia está gobernada por Dios y por su palabra, y no al revés. Nosotros no dictaminamos lo que la Biblia deba decir, ni tampoco nosotros nos basamos en nuestro propio pensar para dictaminar doctrinas. Nosotros nos basamos en un análisis concienzudo de las Sagradas Escrituras, porque creemos que lo primero fue la revelación de Dios. Los llevo a aquellos que estuvieron conmigo en un inicio de este estudio, en el que la revelación de Dios consiste en lo siguiente: el ser humano, el hombre por sí mismo, no podría acceder a ningún conocimiento de Dios a no ser que Dios se hubiese revelado. Por eso es importante para la teología reformada el tema de la revelación, porque todo descansa sobre eso. Esto, mis amados, bueno, vamos a estar viendo, este es un estudio pues muy general, este primer estudio, este día miércoles, vamos a hablar más de las definiciones o de la definición de iglesia, según pues las palabras bíblicas y según las referencias que hallamos en el Nuevo Testamento especialmente. Vamos a orar, hermanos, antes de iniciar ya de lleno a nuestro tema. Amado Dios, creador del universo, pedimos, Señor, tu intervención en estos momentos, porque tu palabra fue inspirada por ti.
Y pedimos, Padre Santo, que nos ayudes en todo, para que al meditar en tu palabra pueda hacer fruto en nuestras vidas, y podamos de esta manera, Señor, seguir creciendo y seguir practicando lo que dice tu palabra, para que seamos la iglesia que tú quieres, los cristianos que tú deseas. Lo pedimos con humildad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ustedes han visto, mis amados, en muchos estudios bíblicos que hemos dado en estos miércoles, hablamos muchísimo acerca de las palabras con que se refieren para definir algunas doctrinas. Eso fue cuando, por ejemplo, hablábamos de la justificación, cuando hablábamos, por ejemplo, de la salvación, entre muchos otros temas. En este caso, hermanos, también es necesario estar analizando el hebreo y el griego como idiomas originales en los que se inscribió la Biblia y que usan estas palabras para hablar de la iglesia. Aquí quiero hacer una gran aclaración, porque muchos pensamos que el término iglesia se refiere exclusivamente al Nuevo Testamento. Pero la verdad es de que se hallan algunas palabras en el hebreo, en el Antiguo Testamento, que hablan acerca del término de ser iglesia, lo cual vamos a definir un poco más adelante siguiendo las definiciones de estas palabras. Primero, en hebreo tenemos dos palabras, la palabra kahal y la palabra edah. Ahorita las vamos a definir. En el griego tenemos dos palabras también, la palabra eclesia y la palabra sinagoga, que se va a descomponer hasta que llegue a sinagoga. Eclesia, de hecho, pues también con el paso de los años, con el paso del tiempo, con la mención de esta palabra, se va también a descomponer, por así decirlo, en iglesia. Ya no va a ser eclesia, sino iglesia. Bien. Vamos primeramente a las palabras en hebreo. Definamos la palabra kahal, que es hebreo. La palabra kahal en hebreo es muy sencilla. De hecho, las 4 palabras son muy sencillas y muy fáciles de entender. Y la palabra significa esencialmente llamar. Llamar, esa es la idea. Y la idea es ser llamados en asamblea o en reunión. Es como cuando ustedes han visto en algunos relatos del Antiguo Testamento que donde se sonaba la trompeta dice allí reunirse o ahí que se reúnan, ahí se junten. Y esta expresión de juntarse, de ser convocados en una asamblea, en una reunión, se usa la palabra kahal. Por el otro lado, hay una palabra que es un poquito más enfática, porque esta habla acerca de ser llamados a una asamblea, pero digamos que esta es incluso una palabra un poquito más en términos no muy concretos. Es decir, son llamados, pero como que no se especifica hacia dónde son llamados. En cambio, la palabra edah habla un poco más de un lugar concreto en el cual reunirse. Y esto pone énfasis en el lugar y quiere decir encontrarse o congregarse en un lugar específico y designado. Ahora, hay en algunas ocasiones en los textos del Antiguo Testamento una combinación de las dos palabras. Porque dice, cuando seas llamados, reuníos en este lugar, está hablando de kahal y edah. Y está haciendo un doble énfasis que hemos analizado en estudios anteriores, que es esta redundancia de la escritura para confirmar lo que se quiere decir. Esto es algo muy común en la Biblia. Por ejemplo, tenemos esta expresión de Jesús cuando dice, de cierto os digo. Y esto es un doble énfasis, esto es una redundancia para indicar que lo que se dice no solamente es cierto, sino que es verdadero y aplicable. Ahora, vamos a ver dos textos bíblicos. Hay muchos más, pero por falta de tiempo no podremos leerlos, pero me parece que son importantes e interesantes. El primero está en Números capítulo 14, versículo 5,
donde dice el texto bíblico de la siguiente manera: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Por supuesto que en las traducciones, digamos, no está o no se logra apreciar estas dos palabras, no se logra apreciar en algunos momentos incluso estas especies como de referencias, pero cuando habla acerca de la multitud y de la congregación, las palabras que se usan son Cajal y Edaj. Recuerden, Cajal habla acerca de los llamados, la asamblea. Y cuando dice de toda la multitud, está hablando de Edaj. Estaban allí enfrente de Moisés y de Aarón, estaban allí los que habían sido llamados, y de alguna manera dice la congregación, es decir, de todos aquellos que fueron llamados. Es una especie como de redundancia, pero están estas palabras aquí. Toda la multitud, todos los que habían sido reunidos o convocados ahí de la congregación. Quizá en un español se podría traducir esto, si fuésemos muy literales, de la siguiente manera. Se diría más o menos como esto: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de todos los convocados a ese lugar de los llamados de los hijos de Israel. Es una redundancia, pero quiere dar a entender el texto bíblico de que realmente fueron llamados. Ninguno de ellos se acercó por voluntad propia. El siguiente texto es Jeremías, versículo 26, versículo 17. Dice: entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo. Cuando habla acerca de la reunión, también se usa la palabra Edaj, que es los que habían sido llamados a ese lugar. Entonces tenemos estas definiciones en el Antiguo Testamento. Cajal, recuerde, es los que son llamados simplemente a una asamblea, pero Edaj es más específico y dice los que son llamados a este lugar en concreto. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento yo estoy seguro que ustedes ya están más familiarizados con los términos que se usan, que en este caso es la primera palabra, eclesia. Eclesia proviene del verbo kaleo, en griego quiere decir llamar o convocar en asamblea o reunión, y su significado es idéntico a cajal. Ahora, este término de eclesia originalmente se usaba en las comunidades griegas cuando se quería llamar a la ciudadanía para ejercer un derecho de voto. Aquí tengo que explicar muchísimo porque en tiempos griegos o en tiempos del Nuevo Testamento, donde se desarrollaba la cultura griega, la democracia no era como la que nosotros entendemos. La democracia era únicamente para ciudadanos libres, que por cierto todos eran varones, que por cierto debían de tener ciertos privilegios económicos para pertenecer a la sociedad. Por eso es que no todos eran llamados. Y aquí hay algo muy interesante en el término que empezamos después, cuando profundizamos, a descubrir que esa es la misma idea del llamamiento de Dios. Dios no llama a todo el hombre, Dios llama únicamente a los escogidos. Muy interesante. Entonces, en el mundo griego se convocaba, se decía que eran convocados, era la eclesia, aquel grupo de griegos que tenían derechos para ejercer un voto o una opinión para dictaminar ciertas leyes. Este término empezó a usarse para referirse a lo que hoy conocemos como la Iglesia del Señor, aquellos que eran discípulos de Jesús. Y de hecho, mis amados, estrictamente hablando, en un principio la iglesia no se llamaba iglesia, se llamaba simplemente el grupo de discípulos de Jesús. Pero conforme fue avanzando el tiempo, se empezó a usar más este término de iglesia para referirse a los discípulos que eran convocados por Dios. Y esto es algo muy teológico, muy interesante. La otra palabra es la palabra sinagoga o sunagoge, que es en realidad una palabra latina. Es en latín, sinagoga. Interesante que
de alguna manera se haya sobrevivido en el mundo griego, esta palabra. Y la palabra es un compuesto que tiene el significado de sun, que significa con, y ago, que significa conducir o guiar. Y el término correcto de sinagoga debería de ser el congregante o la congregación o los congregados o el acto o el efecto de congregar. Y esto se refiere, al igual que la palabra hebrea edah, de ser congregados a un sitio o a un lugar. De ahí es que los judíos usaban esta palabra para referirse a su sinagoga, al lugar donde los judíos se reunían específicamente para aprender la ley. Esta palabra también en algunos momentos se usó para designar a la iglesia, pero se dejó de usar conforme pasó el tiempo porque, pues, cuando hablaban de sinagoga, la gente tenía más en mente la cultura judía. Los cristianos querían distinguirse de los judíos y se acordarán que también en el primer siglo este problema de los judaizantes provocó que los cristianos todavía se distinguieran aún más y se distanciaran de todo lo que sonara judío para que no los confundieran. En suma, el uso de las palabras cajal e iglesia, mayormente usados para hablar de la iglesia, tienen el acento de llamar o los llamados. Y ambas palabras comparten este término de ser llamados, pero sin especificar a dónde o a qué. En cambio, los otros términos que dijimos, lo que sería sinagogue y lo que sería edah o edah, hablan más de ser congregados a un lugar específico. Pero con el paso del tiempo empezó a usarse más el término eclesia para referirse a la iglesia. Y en el sentido teológico, esto tiene mucha razón de ser, porque la iglesia es el grupo o es el conjunto de los que han sido efectivamente llamados, de los que por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo respondieron al llamamiento eficaz de Dios. Nuevamente, hermanos, les recuerdo esa ilustración que acabo de dar y de la cual se basó la iglesia para adoptar su nombre. Esta eclesia como el llamamiento de aquellos ciudadanos griegos con derechos para ejercer su opinión y su voto, que tenían que cumplir ciertos requisitos. Tenía que ser varón, tenía que ser libre, es decir, no podía ser esclavo, y tenía que tener un cierto estatus económico o social. ¿Esto era elitista? Sí, era elitista, hermanos. En la iglesia, ¿esto es elitista? Bueno, sería muy peligroso usar estas palabras, pero lo cierto es que la doctrina bíblica, y esto lo hemos analizado con anterioridad, Dios llama únicamente a los escogidos. Dios no llama a todo el hombre, y esto ya lo hemos analizado en otras ocasiones. Por lo tanto, la iglesia se dice que es la comunión o es el conjunto de los que han sido llamados eficazmente, aquellos sobre los cuales descansa el llamamiento eficaz de Dios. Y con esto, hermanos, pues comenzamos a notar que la iglesia tiene esta primera característica. Los cristianos, o aquellos que son creyentes o aquellos que conforman la iglesia, no van a la iglesia por voluntad propia. Quizá de alguna manera, si fuésemos demasiado estrictos, demasiado literales, este himno que acabamos de entonar, 406, o ven a la iglesia conmigo, quizá tendría que tener una revisión, siendo muy estrictos y hasta muy fariseos, diríamos, no, porque nadie puede venir a la iglesia si Dios no lo llama primero. Y esto es verdad. Pero una vez que nosotros hemos sido convocados, pues ya nos referimos a la iglesia como un punto específico de reunión. Por eso es que cada domingo el templo no es templo, el templo se convierte en iglesia porque ahí está la iglesia. Y en este caso, mis amados, la pregunta en estos tiempos de pandemia debería ser, ¿la iglesia sigue siendo iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque estamos siendo convocados todavía por Jesucristo. Y estamos siendo convocados, hermanos, a reunirnos, pero no en un lugar específico como es el templo, el Divino Salvador, a donde pertenecemos, sino ahora lo hacemos a través de estos medios digitales.
Somos convocados, somos llamados a este estudio bíblico o al culto dominical, y ahí es donde nosotros respondemos. Pero aparte de esto, hermanos, hay otras designaciones bíblicas para la iglesia que vale la pena que analicemos brevemente. Estas se hallan mayormente en el Nuevo Testamento. Y hay que tener o hay que hacer una gran aclaración. A diferencia de los nombres de Jesús o los nombres de Dios que hemos visto con anterioridad, ¿se acuerdan? Donde hablábamos de Elohim, hablábamos de Adonai, hablábamos en Cristo cuando hablábamos del Mesías, del Cristo, etc. Estos nombres hablaban un poco acerca de ciertas características o atributos de Dios o de Jesús. En la iglesia puede suceder algo similar, aunque debemos tener mucho cuidado, mis amados, porque cuando hablamos de la iglesia y cuando hablamos de sus nombres o de otros nombres o de otras designaciones para referirse a la iglesia, no se refiere de una forma literal que la iglesia sea tal y como se le llama, sino que son designaciones figurativas para llamar la atención sobre uno u otro aspecto de la iglesia para caracterizarla en general. El término correcto para hablar de la iglesia es ese, iglesia, los llamados, los convocados. Aunque también, mis amados, aquí se incluyen otros términos como los santificados. Por ejemplo, Pablo en alguna de sus cartas llama a los cristianos como a los llamados a ser de Dios, a los llamados a ser de Cristo, los llamados a la santificación, los llamados al camino de Dios, entre muchas otras designaciones. Pero la constante aquí es los llamados, los llamados, los llamados. Otros nombres u otros términos para hablar de la iglesia, uno de los más favoritos es el cuerpo de Cristo. Dos referencias, aunque hay más. Primera de Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y el capítulo 4 de Efesios, versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, ¿a qué se refieren estos términos? ¿A qué se refiere el hecho de que seamos como iglesia el cuerpo de Cristo? Bien, esta es una designación que es más espiritual. Cristo, mis amados, gobierna la iglesia, es cabeza de la iglesia, pero también Cristo permea, está presente en cada miembro de la iglesia. Cada miembro de la iglesia tiene comunión con Cristo. Y cada iglesia tiene comunión con Cristo también en su conjunto. Pablo en algún momento llega a hablar acerca de que cada persona que integra la iglesia, cada persona que está en la iglesia, cada persona que es llamada por Dios para integrar la iglesia, Pablo dice que es como si fuera un miembro de un gran cuerpo. Y en este cuerpo, todos los miembros son necesarios e indispensables. Y sin uno de ellos, el cuerpo está incompleto. Entonces, cuando Pablo habla acerca de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, se refiere a que cada uno de nosotros tiene un lugar importante en la comunidad de la fe. Y que ese cuerpo o que esa comunidad está incompleta si uno de sus miembros falta. A veces, amados hermanos, esto tristemente llega a ser más un discurso que una realidad. Porque en algunas iglesias hay esta especie como de discriminación hacia algunas personas que a lo mejor no comparten el estatus social de algunos, o no comparten el liderazgo de otros, o no son a la manera de ser de los demás. Es triste, hermanos, que en algunas iglesias haya divisiones de este tipo o haya grupitos que de repente yo me llevo bien con este grupo, pero con este grupo no. Es muy vergonzoso hablar de esto, porque la Biblia jamás nos da a entender que la iglesia tenga que dirigirse de esa manera. La iglesia
cuando habla que es el cuerpo de Cristo, habla acerca de que todos sus miembros son vitales, orgánicos para todo el trabajo, todo el ministerio que la iglesia tiene que desarrollar. Y allí un pasaje muy hermoso e interesante en Corintios, cuando Pablo habla acerca de, con cierta ironía, de que los ojos no le pueden decir a los pies que no son necesarios, ni las manos pueden decirle al oído que no son importantes. Es muy interesante esta metáfora que Pablo usa, dando a entender que todos los miembros de la iglesia son igualmente necesarios. Y en ese sentido, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Otra designación es que la iglesia es el templo de Dios. Generalmente este pasaje que voy a leer lo leemos de una forma muy individualista. Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este es un texto que se puede prestar para una interpretación individual, pero también tiene una interpretación comunitaria. Es cierto, nosotros, nuestro cuerpo, porque hay otro pasaje incluso que dice eso, el cual está en 2 de Corintios, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Pero en este caso, cuando Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, Pablo se refiere a toda la comunidad de fe. Dice, todos ustedes son el templo de Dios. Y esto, mis amados, es una figura que nos remite al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento se tenía esta creencia, se tenía esta idea y esta confirmación de que Dios moraba en su santo templo? Eclesiastés dice, o el Salmo, no me acuerdo qué cita bíblica dice, Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahorita no recuerdo muy bien qué pasaje es. Pero esta idea de que Dios habita en un templo, que después el Señor nos va a confirmar a través de las escrituras del Nuevo Testamento, de que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, pero habita ahora en personas, en los corazones de todos nosotros. Y por eso, mis amados, cuando Pablo habla acerca de que nosotros, todos los creyentes, todos los cristianos, somos el templo de Dios, se refiere a que nosotros en conjunto, cuando nos juntamos, cuando nos proponemos algo, cuando oramos juntos, nosotros somos el lugar específico donde el Espíritu de Dios actúa, donde la presencia de Dios prevalece. ¿Han escuchado estas designaciones de personas o estas declaraciones de personas cuando llegan a una iglesia y dicen, oh, siento la presencia de Dios? Esto puede ser real, porque Dios se manifiesta en la iglesia. Ahora bien, hay que hacer esta acotación. No se refiere esto a una sensación emocional en el que no, pues yo entro a la iglesia y no siento nada. Bueno, no es que tengas que sentir, pero la presencia de Dios está allí. Hay un canto muy bello que habla acerca de esto. Dios está aquí, ¿se acuerdan? Cuando lo cantamos en comunidad, cuando estamos en el templo, en la iglesia, decimos, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Porque es verdad, hermanos. Pero no solamente en lo, digamos, geográfico, Dios se encuentra presente. No es que Dios esté en el templo del Divino Salvador y esté allá en la calle Revolución número 169. No, sino que Dios está en los corazones de todos nosotros. Y Dios está aquí con nosotros porque quizá no los veo yo a ustedes. Yo ahorita estoy viendo una cámara fija. Hay 2 lámparas frente a mí. Está mi computadora o está la computadora, mi hijo apoyándome con la transmisión. No los veo, pero sé que están detrás de la transmisión. Y Dios está allí, está aquí, está en todas partes. Gloria a Dios por su nombre. Gloria a Dios por su presencia. Una más, hermanos, y con esto estaríamos terminando. La Nueva Jerusalén. Gálatas 4:26. Que también puede decirse como la Nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba. Dice Gálatas 4:26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos vosotros, es libre.
Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí, hermanos, sucede lo mismo que con el templo. La Jerusalén antigua, pues es esta ciudad santa, que se le llamaba así, esta ciudad en donde pues Dios habitaba, donde Dios había puesto su bendición y donde había puesto su promesa de que no sería conmovida. Una vez que Jerusalén fue, pues evidentemente fue destruida, los escritores bíblicos encontraron que la Jerusalén a la que se refería el Señor no se refería en sí a un lugar específico. Por eso es que ahora la iglesia es la nueva Jerusalén. Y en ese sentido se refiere a que hay esta relación entre los dos testamentos, entre el antiguo y el nuevo, y el hecho de que la iglesia es el cumplimiento de los propósitos de Dios y de la previa revelación. Este espejo que Dios vaticinó en el Antiguo Testamento y que, bueno, pues estamos seguros que el Señor estará bendiciendo. A ver, no sé si estoy bien. Bien, la siguiente es columna y baluarte de la verdad. ¿Sí dice eso? Ok. La siguiente definición, y con eso terminamos, hermanos, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3, versículo 15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y aquí, hermanos, pues hay mucho que extraer. Por ejemplo, hablamos de la verdad cuando hablamos de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando hablamos de la verdad, también podemos referirnos al ministerio de la iglesia en cuanto al ejercicio de la predicación del evangelio, porque el evangelio es la palabra de verdad. Por lo tanto, cuando se habla acerca de la columna y baluarte de la verdad, el apóstol Pablo está dando a entender al joven Timoteo que él tiene que prepararse para que la iglesia esté constantemente capacitada para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, como también enseñaba Pedro. Nosotros, hermanos, debemos estar firmes y constantes, sirviendo al Señor, creciendo en la gracia y capacitando constantemente a todos los miembros a través de sus oficiales, a través del liderazgo de la iglesia, porque esa es la idea que el apóstol Pablo quería transmitirle a Timoteo. Hermanos, ¿qué nos dicen todas estas definiciones? Sin duda alguna que somos salvos por gracia y que por gracia seguimos adelante en el camino del Señor. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta noche.